Llevamos 2000 años leyendo los evangelios, pero nadie nos enseñó a leer las plantas que aparecen en ellos, ni lo que esas plantas pueden hacer por tu salud hoy. Y al final de este video vas a entender por qué eso importa. Porque hay una de estas 15 plantas que la medicina moderna lleva décadas estudiando para tratar una inflamación crónica que afecta a millones de mujeres, y que los habitantes de la Palestina del siglo I usaban de forma cotidiana sin necesitar ningún laboratorio para saber que funcionaba. ¿Cómo lo hacían? ¿Con qué cantidades? ¿Y cómo puedes replicarlo tú hoy en tu cocina? Es exactamente lo que vas a aprender aquí. Crecí escuchando estas historias en la iglesia, y jamás nadie me habló de las plantas que aparecen en ellas, así que decidí buscarlas yo misma. Y lo que hallé me hizo preguntarme cuántas mujeres están buscando respuestas en el lugar equivocado cuando las tienen literalmente al alcance de la mano. Porque lo que está en juego no es menor. Si tienes inflamación crónica que no encuentras cómo calmar, noches en las que tu mente no descansa, digestiones que nunca terminan de funcionar bien, existe una posibilidad real de que la respuesta haya estado siempre en tu cocina y que nadie te haya indicado dónde mirar. Hemos pasado décadas adquiriendo suplementos en cápsulas, geles y cremas con nombres que no podemos pronunciar. Pero estas 15 plantas llevan 2000 años ofreciendo exactamente lo mismo, en una forma que tu cuerpo reconoce porque lleva generaciones aprendiendo a procesarla, y las estamos ignorando. Vamos a comenzar por la más humilde de las 15, una fruta que la mayoría compra seca, en bolsita, para el desayuno, sin saber que lo que contiene puede hacer algo concreto por tu intestino que ningún laxante del mercado puede imitar sin alterar algo en el proceso. Número 1. Higo, el árbol que Jesús maldijo esconde el remedio que nadie te contó. ¿Cuándo fue la última vez que comiste un higo de verdad? No una mermelada, no una barrita de cereales. Un higo fresco, maduro, con esa textura que se deshace. Si tienes que pensar la respuesta, ya estás comprendiendo el problema. Jesús utilizó la higuera 2 veces en los evangelios, una para una parábola sobre la paciencia y otra para maldecirla frente a sus discípulos. Pero lo que ningún comentarista señaló es que los habitantes de la Palestina del siglo I sabían exactamente lo que tenían en esa planta. No era ornamento, era farmacia. Y aquí es donde se vuelve interesante. El higo contiene una enzima denominada ficina, y la ficina hace algo que muy pocos alimentos pueden hacer, actúa directamente sobre las proteínas que generan inflamación en tu tracto digestivo. No es un efecto suave ni genérico, es un mecanismo específico y medible. La pregunta que los investigadores se plantearon fue sencilla: ¿por qué culturas que jamás se conocieron, India, el Mediterráneo, el norte de Europa, usaban la misma fruta para los mismos problemas? La respuesta tardó en llegar, pero cuando llegó, la ficina estaba en el centro. Pero la ficina no trabaja sola. El higo también aporta pectina, una fibra soluble que alimenta las bacterias beneficiosas de tu intestino y regula el tránsito de una manera que ningún laxante farmacológico puede imitar, porque no rompe el equilibrio, lo restaura. Y sus polifenoles están siendo estudiados por su potencial en la regulación del azúcar en sangre. Hay algo más que casi nadie menciona. El látex blanco de la higuera, ese líquido que emerge al cortar una rama, posee propiedades antimicrobianas documentadas y uso tradicional sobre piel con infecciones superficiales y callosidades. Lo veremos en el remedio. El árbol que Jesús empleó como metáfora llevaba en su interior una bioquímica que 2000 años después los laboratorios todavía están terminando de descifrar. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Infusión digestiva de higo seco para digestiones pesadas, estreñimiento o inflamación intestinal leve. Coloca 3 higos secos en 300 ml de agua fría desde la noche anterior. Por la mañana, lleva el agua con los higos a ebullición durante 5 minutos. Cuela y presiona los higos contra el colador para extraer toda la pulpa. Bebe en ayunas, templado. El efecto sobre el tránsito intestinal suele percibirse entre las 24 y las 48 horas de uso continuado. Remedio 2. Pasta de higo para la piel. Para zonas con irritación o piel engrosada, aplasta un higo maduro hasta obtener una pasta homogénea. Aplica sobre la zona limpia y seca, cubre con una gasa y deja actuar 20 minutos.
retira con agua tibia. Y usa en días alternos. Una advertencia: el látex crudo de las ramas verdes puede irritar la piel sensible, así que si lo empleas directamente, prueba primero en una zona pequeña. Si llevas tiempo buscando este tipo de información y todavía no eres parte de Raíces Divinas, este es el momento. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna de las plantas que vienen. Cada una tiene algo que cambia la manera en que ves tu salud. Número 2. Olivo, el árbol de Getsemaní que tu cocina tiene pero no aprovecha. El aceite de oliva está en casi todas las cocinas, pero la mayoría lo usamos como si fuera simplemente grasa, y ese es exactamente el error. En Lucas 10, el buen samaritano vierte aceite y vino sobre las heridas del hombre atacado en el camino. No es un detalle poético, es una prescripción médica del siglo I. El aceite limpiaba, protegía y aceleraba la cicatrización. Y Jesús eligió esa imagen precisamente porque su audiencia sabía lo que el aceite podía hacer. Lo que la ciencia halló dentro del aceite de oliva virgen extra transformó la conversación sobre la inflamación crónica. El compuesto se llama oleuropeína y está presente en las hojas y en el aceite en cantidades que varían enormemente según el proceso de extracción. La oleuropeína tiene una actividad antiinflamatoria comparable a ciertos antiinflamatorios de síntesis, pero sin los efectos secundarios sobre el estómago. Y aquí es donde conecta con algo que muchas mujeres están viviendo sin ponerle nombre: la inflamación crónica de bajo grado. Esa sensación de cuerpo pesado, articulaciones que duelen sin razón clara, digestión que nunca termina de estar bien. Tiene en la oleuropeína uno de los moduladores más estudiados que existen, no como sustituto de un tratamiento médico, sino como parte de un estilo de vida que tu cuerpo lleva generaciones sabiendo aprovechar. Poblaciones mediterráneas que consumen aceite de oliva virgen de forma habitual presentan tasas significativamente menores de infartos, hipertensión y marcadores de inflamación en sangre, los mismos marcadores que aparecen en los análisis cuando el médico dice que todo está en el límite. Pero hay una trampa: el aceite de oliva refinado ha perdido la mayor parte de su oleuropeína en el proceso de refinado. Lo que queda es grasa. Buena grasa, pero grasa. El compuesto activo está en el virgen extra de primera presión en frío. Las hojas del olivo son otro capítulo, y el más accesible. La infusión de hoja de olivo concentra más oleuropeína que el aceite y ha sido estudiada por su potencial sobre la presión arterial y la respuesta inmune. Lo que la medicina tradicional empleaba para fiebres e infecciones respiratorias, la investigación moderna lo está comprendiendo ahora. El árbol bajo el que Jesús oró la noche antes de su muerte lleva en sus hojas y en su fruto una de las moléculas antiinflamatorias más investigadas de la última década. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Infusión de hoja de olivo. Coloca 10 gramos de hojas de olivo secas en 500 mililitros de agua. Lleva a ebullición y deja hervir a fuego bajo durante 10 minutos. Cuela y toma una taza en ayunas y otra por la tarde. Úsala en ciclos de 3 semanas con una semana de descanso. Remedio 2. Aceite de oliva con ajo para uso externo. Calienta 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra a fuego muy bajo. Añade 3 dientes de ajo aplastados y deja que infusione durante 20 minutos sin freír. Cuela, deja enfriar y aplica en masaje sobre la zona con dolor muscular o articular. Para consumo interno, el aceite de oliva virgen extra actúa mejor en crudo. El calor degrada parte de la oleuropeína. Una cucharada en ayunas es una de las formas más sencillas y documentadas de incorporarlo como antiinflamatorio de mantenimiento. La próxima planta es la que Jesús mencionó para reprender a los fariseos. No por sus propiedades medicinales, sino porque la usaban como moneda, y eso dice todo sobre lo valiosa que era en el siglo I. Hoy la tienes seca en un frasco en tu cocina y probablemente la estás subestimando. Y si quieres seguir descubriendo lo que estas plantas pueden hacer por ti, deja un comentario contándome cuál de estas 2 primeras te sorprendió más. Leo todo lo que me escriben en Raíces Divinas. Número 3. Menta, la hierba que valía tanto como el dinero y que hoy guardas en el cajón. Hay un frasco de menta seca en tu cocina. Probablemente lleva meses ahí y lo usas para el té cuando te duele el estómago, si es que lo usas.
En Mateo 23, Jesús reprende a los fariseos porque diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Una planta que se diezmaba era una planta con valor económico real. La menta no era un adorno, era un recurso. Y la ciencia descubrió por qué. El mentol, el compuesto principal de la menta, activa un receptor específico en tu sistema nervioso llamado TRPM8. Ese receptor regula la percepción del frío y también tiene un papel documentado en la modulación del dolor. Cuando aplicas menta sobre una zona tensa o la inhalas durante una cefalea, no es un efecto placebo, es un mecanismo neurológico medible. Los estudios sobre aceite esencial de menta piperita aplicado en la frente muestran una reducción del dolor tensional comparable a dosis bajas de paracetamol, sin los efectos sobre el hígado del uso prolongado. La menta también contiene flavonoides con actividad antiespasmódica sobre el músculo liso, incluyendo el músculo del tracto digestivo. Eso explica por qué una infusión de menta relaja los espasmos intestinales. No es tradición, es farmacología básica. Y sus propiedades antimicrobianas están documentadas contra varios patógenos orales, lo que explica por qué el mentol terminó en prácticamente todos los dentífricos del mundo. La hierba que los fariseos contaban hoja por hoja para pagar sus impuestos lleva en su interior una molécula que activa tu sistema nervioso de una forma que la industria farmacéutica lleva décadas intentando sintetizar. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Infusión antiespasmódica. Coloca 5 o 6 hojas de menta fresca, o una cucharadita de menta seca, en una taza de agua recién hervida. Tapa y deja reposar 8 minutos. Bebe lentamente después de las comidas. El tapado es importante. El mentol es volátil y si no cubres la taza pierdes parte del compuesto activo en el vapor. Remedio 2. Compresa de menta para cefalea tensional. Prepara una infusión concentrada con el doble de cantidad de menta. Deja enfriar hasta temperatura ambiente, empapa un paño limpio y aplica sobre la frente y las sienes durante 15 a 20 minutos. Puedes añadir 2 gotas de aceite esencial de menta piperita directamente en las sienes, pero evita el contorno de los ojos. El aceite esencial puro nunca debe aplicarse en niños menores de 6 años ni en bebés. Ahora pasamos a una planta que Jesús nombró en la misma frase que la menta. Una semilla tan pequeña que cabe en la palma de tu mano, pero que los investigadores modernos están estudiando por algo relacionado con uno de los problemas de salud más extendidos entre las mujeres de hoy. Antes de seguir, si estás viendo esto y todavía no te has suscrito a Raíces Divinas, hazlo ahora. Es gratis, y cada semana hay contenido nuevo que no encontrarás en ningún otro lugar. Número 4. Mostaza, la semilla más pequeña del Evangelio con el mecanismo más grande. Tienes mostaza en tu cocina, probablemente en polvo, en un frasco que llevas meses sin abrir. O en un recipiente de mostaza preparada que usas en los sándwiches. Y lo que hay dentro de esa semilla, un mecanismo antiinflamatorio que los investigadores están estudiando activamente, ha estado ahí todo el tiempo. Jesús la escogió como protagonista de una de sus parábolas más conocidas precisamente por su tamaño, la más diminuta de todas las semillas que crece hasta convertirse en el más grande de los arbustos. Era una imagen que su audiencia podía visualizar de inmediato porque la mostaza crecía silvestre por toda la región del mar de Galilea. Si alguna vez has notado que tras una comida con mostaza tu digestión fluye de forma diferente, no era casualidad. Había un mecanismo detrás que ahora tiene nombre. Los glucosinolatos son los compuestos que hacen que la mostaza pique. Cuando masticas una semilla de mostaza o la mezclas con agua, una enzima llamada mirosinasa activa esos glucosinolatos y los transforma en isotiocianatos. Y aquí es donde nadie lo esperaba. Los isotiocianatos que hacen picar la mostaza, los mismos que durante siglos se consideraron simplemente el sabor característico de la planta, resultan ser las moléculas más activas de toda la semilla. Lo que durante generaciones se percibió como un rasgo culinario era en realidad el mecanismo farmacológico. Los isotiocianatos están siendo investigados activamente por su papel en la modulación de vías inflamatorias crónicas. Hay ensayos clínicos en curso. El aceite de mostaza tiene además una composición de ácidos grasos con una proporción de omega 3 y omega 6 que los investigadores consideran una de las más equilibradas entre los aceites vegetales.
Y las cataplasmas de mostaza fueron durante siglos uno de los remedios más utilizados para dolores musculares profundos y congestión respiratoria. La semilla que Jesús empleó para hablar de fe lleva dentro un mecanismo antiinflamatorio que la ciencia del siglo XXI está apenas comenzando a entender en profundidad. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Cataplasma de mostaza para dolor muscular. Mezcla 2 cucharadas de semillas de mostaza molidas con agua tibia hasta formar una pasta. Extiende sobre un paño de algodón limpio y aplica sobre la zona afectada durante no más de 15 minutos. Nunca directamente sobre la piel si es sensible. El paño actúa de barrera. Retira si sientes ardor intenso. Remedio 2. Semillas de mostaza para digestión y glucosa. Media cucharadita de semillas de mostaza enteras con un vaso de agua antes de la comida principal del día. Mastícalas bien. Úsalas de forma continuada durante al menos 3 semanas para percibir el efecto sobre la digestión y la energía después de comer. Y ahora llegamos al incienso. No el mismo que veremos más adelante, sino la vid. Juan 15 tiene una de las frases más reconocidas de Jesús: yo soy la vid verdadera. Pero lo que la vid produce, y lo que la ciencia encontró en su semilla, va mucho más allá del vino. Número 5. Vid y uva, la vid verdadera y el secreto que estaba en la parte que siempre descartamos. Escupimos las semillas de uva desde que tenemos memoria, y resulta que es exactamente ahí donde está lo más potente. Yo soy la vid verdadera, Juan 15. Jesús no eligió esa imagen por casualidad. La vid era en la Palestina del siglo I lo que el petróleo es hoy para algunas economías. El cultivo que lo sostenía todo, y quienes vivían de él sabían que nada se desperdiciaba. Lo que nadie sabía entonces, y lo que la ciencia tardó siglos en descubrir, está en la semilla. El extracto de semilla de uva contiene una clase de compuestos denominados proantocianidinas oligoméricas, conocidas como OPC. Y los OPC tienen una capacidad antioxidante que los estudios sitúan entre las más altas registradas en cualquier alimento, por encima de la vitamina C, por encima de la vitamina E, y con una biodisponibilidad notablemente superior a muchos antioxidantes sintéticos. Los OPC tienen una afinidad documentada por el colágeno. Se unen a las fibras de colágeno y las estabilizan, lo que tiene implicaciones directas en la elasticidad de la piel, la integridad de los vasos sanguíneos y la salud articular. Si tienes las piernas cansadas al final del día, si notas que tu piel ha perdido elasticidad en los últimos años, si tus articulaciones comienzan a quejarse con el frío, el colágeno estabilizado es parte de la respuesta, y las semillas de uva llevan siglos siendo la fuente más ignorada de lo que lo hace posible. Los estudios sobre insuficiencia venosa crónica muestran resultados prometedores con extracto de semilla de uva de manera continuada. El resveratrol en la piel de la uva completa el perfil con actividad sobre procesos inflamatorios y el envejecimiento celular. La investigación es extensa, aunque existen preguntas abiertas sobre su biodisponibilidad en humanos. La planta que Jesús eligió como metáfora de su propia naturaleza lleva en la parte que siempre descartamos uno de los antioxidantes más potentes que la naturaleza ha producido. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Agua de semillas de uva. No tires las semillas de uva. Sepáralas, lávalas y déjalas secar 24 horas. Tritúralas en un mortero o molinillo de café hasta obtener un polvo grueso. Media cucharadita en un vaso de agua o zumo natural una vez al día. El sabor es astringente y amargo. Es normal, son los taninos. Remedio 2. Infusión de hojas de vid para piernas pesadas. Coloca 10 gramos de hojas de vid secas en 500 mililitros de agua, hierve 10 minutos, cuela y bebe una taza por la mañana y otra por la tarde. Las hojas de vid tienen flavonoides con actividad sobre la permeabilidad vascular. Ayudan a que los vasos sanguíneos no cedan líquido hacia los tejidos con tanta facilidad. Ahora llegamos a una planta que aparece en el momento más íntimo de los evangelios y que tienes en una maceta en tu casa sin saber lo que realmente vale. Y si este video te está resultando útil, este es el mejor momento para suscribirte a Raíces Divinas y asegurarte de que ningún video futuro se te escapa. Pulsa el botón ahora mientras sigues escuchando. Número 6. Aloe vera,
la planta que ungió el cuerpo de Jesús y que tienes en una maceta sin saber lo que vale. Hay una planta en tu casa, o en casa de tu madre, o en casa de tu abuela, que aparece en el momento más significativo de los evangelios. Y probablemente la estás usando solo para las quemaduras solares. Juan 19:39. Nicodemo llega de noche con una mezcla de mirra y aloe, casi 30 kilos, para ungir el cuerpo de Jesús. Esa cantidad no es simbólica, es una prescripción. En el mundo antiguo, el aloe era uno de los agentes de conservación y cuidado corporal más valorados del Mediterráneo oriental. Pero lo que el aloe hace dentro de tu cuerpo es donde comienza la historia real. El gel del aloe vera contiene más de 75 compuestos activos identificados, entre ellos polisacáridos como el azemanano, que tienen una actividad documentada sobre el sistema inmune y sobre la regeneración del tejido epitelial, la capa más superficial de tu piel y también del revestimiento de tu tracto digestivo. Ese mismo revestimiento que se inflama cuando hay estrés, cuando comes mal, cuando el intestino está bajo presión constante. Los estudios sobre aloe vera y mucosa digestiva muestran evidencia prometedora sobre su capacidad para reducir la inflamación en el revestimiento del estómago y el intestino delgado. Para uso externo, la evidencia es sólida. El aloe acelera la cicatrización de heridas superficiales, reduce la inflamación en quemaduras de primer y segundo grado, y tiene actividad antimicrobiana documentada contra varios patógenos de la piel. La planta que Nicodemo cargó en brazos para honrar a Jesús lleva dentro una química que tu cuerpo reconoce y aprovecha desde la piel hasta el intestino. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Gel de aloe para piel irritada o quemaduras. Corta una hoja de aloe vera fresca desde la base. Deja escurrir el látex amarillo durante 10 minutos. Ese látex puede irritar, no lo uses. Abre la hoja por la mitad y extrae el gel transparente con una cuchara. Aplica directamente sobre la zona afectada 2 veces al día. Guarda el resto en un recipiente hermético en la nevera hasta 5 días. Remedio 2. Jugo de aloe para digestión e intestino. Extrae 2 cucharadas de gel interior como en el remedio anterior. Mezcla en 200 ml de agua o zumo natural de manzana. Bebe en ayunas, 20 minutos antes del desayuno. Empieza con una cucharada los primeros días. El efecto sobre el tránsito y la inflamación intestinal suele percibirse a partir de la segunda semana de uso continuado. Una advertencia importante, el látex amarillo que sale al cortar la hoja tiene un efecto laxante muy potente y no debe consumirse. Siempre deja escurrir la hoja antes de usar el gel. La siguiente no es una planta que encuentres en un jardín, es una semilla que tienes en tu cocina y que probablemente usas para dar sabor. Pero lo que el comino puede hacer por tu glucosa, tu digestión y tu sistema inmune es algo que la medicina ayurvédica supo hace 3000 años y que los ensayos clínicos están confirmando ahora. Antes de continuar, si tienes una pregunta o quieres compartir tu experiencia con alguna de estas plantas, escríbela en los comentarios. En Raíces Divinas leemos cada mensaje, y a veces una pregunta tuya se convierte en el próximo video. Número 7. Comino, la semilla que los fariseos diezmaban y que hoy la ciencia está redescubriendo para la glucosa. El comino está en tu cocina, lleva ahí toda la vida, y probablemente lo asocias con el guiso del domingo, no con la medicina. Mateo 23. 23. Jesús menciona el comino en la misma frase que la menta y el eneldo. Una planta que se diezmaba era una planta con valor económico real y uso cotidiano. El comino no era un condimento secundario en el siglo I, era moneda. El comino negro, Nigeria sativa, contiene timoquinona, un compuesto con una investigación acumulada que sorprende. Estudios de los últimos 15 años documentan su actividad antiinflamatoria, su efecto sobre la resistencia a la insulina y su potencial como modulador del sistema inmune. Los ensayos clínicos sobre comino y glucosa muestran reducciones estadísticamente significativas en los niveles de azúcar en ayunas en personas con prediabetes con un uso continuado de 3 meses. El comino común, el que empleamos en la cocina, también tiene propiedades digestivas bien documentadas. Sus aceites esenciales estimulan la producción de enzimas digestivas y tienen actividad carminativa.
Reducen la formación de gases en el intestino de forma más eficaz que la mayoría de los remedios de herboristería para ese propósito. Y además, una cucharadita de comino molido aporta casi el 20% de la ingesta diaria recomendada de hierro, un dato que cambia completamente cómo deberías mirar ese frasco en tu cocina. La semilla que los fariseos contaban grano a grano para pagar sus impuestos lleva dentro una bioquímica que hoy está en el centro de la investigación sobre metabolismo y glucosa. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Agua de comino para digestión y glucosa. Tuesta una cucharadita de semillas de comino en una sartén seca a fuego medio durante 2 minutos. Añade 300 mililitros de agua y lleva a ebullición. Baja el fuego y hierve 5 minutos. Cuela y bebe templado después de la comida principal. El tostado activa los aceites esenciales y mejora la disponibilidad de los compuestos activos. Remedio 2. Comino negro en ayunas. Media cucharadita de semillas de comino negro, Nigeria sativa, que encuentras en herbolarios y tiendas de productos árabes o indios, con un vaso de agua en ayunas. Puedes mezclarlo con una cucharadita de miel si el sabor es muy intenso. Úsalo en ciclos de un mes con 2 semanas de descanso. Ahora llegamos al eneldo. Está en la misma frase del Evangelio que la menta y el comino, y tiene algo que casi nadie en Occidente conoce, un efecto documentado sobre algo que afecta a muchísimas mujeres y del que casi no se habla, la ansiedad y el sueño. Número 8. Eneldo, la hierba olvidada que los fariseos guardaban y que puede ayudarte a dormir. El eneldo es probablemente la más olvidada de las 3 hierbas que Jesús menciona en Mateo 23. La menta todo el mundo la reconoce, el comino está en todas las cocinas, pero el eneldo quedó en el camino. Y es una pena, porque lo que el eneldo puede hacer por el sueño y por el sistema nervioso es algo que la medicina tradicional europea supo durante siglos y que la herboristería moderna está recuperando poco a poco. El eneldo contiene flavonoides, principalmente caenferol y quercetina, con una actividad documentada sobre el sistema nervioso central. Los estudios sobre extracto de eneldo y ansiedad muestran un efecto ansiolítico suave pero consistente. El mecanismo tiene que ver con su interacción con los receptores GABAérgicos, los mismos receptores que activan los medicamentos para la ansiedad y el sueño, pero de forma mucho más suave y sin el efecto de dependencia. Si conoces esa sensación de meterte en la cama con el cuerpo agotado pero la mente completamente encendida, repasando el día, anticipando el siguiente, sin poder apagar el ruido, el eneldo tiene un mecanismo específico para ese momento. No es sedación, es regulación. Además, el eneldo tiene propiedades carminativas y antiespasmódicas bien documentadas. En muchos países europeos, el agua de eneldo fue durante siglos el remedio estándar para los cólicos en bebés. Sus aceites esenciales tienen actividad antimicrobiana documentada y contiene apigenina, el mismo flavonoide presente en la manzanilla, con actividad relajante sobre el músculo liso. La hierba que los fariseos diezmaban con tanto cuidado lleva dentro una química que puede ayudar a tu sistema nervioso a encontrar la calma que el día no te dejó tener. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Infusión de eneldo para sueño y ansiedad leve. Una cucharadita de semillas de eneldo secas en una taza de agua recién hervida. Tapa y deja reposar 10 minutos. Bebe 30 minutos antes de acostarte. Puedes añadir una cucharadita de miel. Úsalo de forma continuada durante al menos 2 semanas para notar el efecto acumulativo sobre la calidad del sueño. Remedio 2. Agua de eneldo para digestión y gases. Hierve una cucharadita de semillas de eneldo en 250 mililitros de agua durante 5 minutos. Cuela y bebe después de las comidas. Es especialmente útil después de comidas copiosas o en momentos de digestión lenta por estrés. Una advertencia: el aceite esencial de eneldo puro nunca debe aplicarse en niños menores de 6 años. En adultos, siempre diluido. Ahora llegamos a una planta que sí aparece directamente en la Pasión de Cristo, en el momento más dramático de los Evangelios. Y que tiene una historia medicinal que va mucho más allá de lo que cualquiera imaginaría al leer ese versículo. Si te está gustando este recorrido y quieres que en Raíces Divinas sigamos haciendo este tipo de investigación, el mejor gesto que puedes tener es suscribirte. Ese pequeño clic nos dice que vale la pena continuar.
Número 9. Hisopo, la planta de la cruz que durante siglos curó lo que los antibióticos hoy tratan con dificultad. Juan 19:29. Jesús está en la cruz. Alguien empapa una esponja en vinagre, la coloca en una rama de hisopo y se la acerca a los labios. Es uno de los detalles más específicos de toda la pasión, y durante siglos los comentaristas se enfocaron en el simbolismo, pero el hisopo era en el mundo antiguo una de las plantas medicinales más utilizadas en todo el Mediterráneo. No fue una elección al azar. Piensa en el último invierno, en esa tos que se instaló durante semanas y que ningún jarabe terminaba de resolver, o en esa congestión que bajaba al pecho y te dejaba sin energía durante días. El hisopo no es el remedio que buscas cuando ya estás en urgencias, es el que debería estar en tu armario antes de llegar a ese punto. El hisopo, Hisopus officinalis, contiene en sus hojas y flores una concentración notable de timol y carbacrol. Si esos nombres te resultan conocidos es porque son los mismos compuestos activos que hacen al tomillo y al orégano tan eficaces como antimicrobianos. El timol tiene una actividad antifúngica y antibacteriana documentada contra varios patógenos, incluyendo algunos que han desarrollado resistencia a ciertos antibióticos convencionales. Esa última parte está generando interés real en la investigación sobre resistencias microbianas. Sus aceites esenciales tienen además una actividad expectorante y broncodilatadora documentada. Ayudan a aflojar el moco en las vías respiratorias y a abrir los bronquios en situaciones de congestión. La planta que estuvo presente en el momento más oscuro de los evangelios llevaba en sus hojas una química que durante siglos trató infecciones que hoy abordamos con medicamentos cada vez más difíciles de encontrar eficaces. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Infusión de hisopo para tos y congestión respiratoria. Una cucharadita de flores y hojas de hisopo seco en una taza de agua recién hervida. Tapa y deja reposar 10 minutos. Bebe 3 veces al día durante el proceso agudo. Puedes añadir miel para potenciar el efecto y el sabor. Remedio 2. Vapor de hisopo para congestión nasal y sinusal. Coloca 2 cucharadas de hisopo seco en un recipiente con agua hirviendo. Inclínate sobre el recipiente con una toalla cubriendo tu cabeza y el recipiente. Inhala durante 10 minutos. El timol y el carbacrol llegan directamente a las membranas mucosas donde necesitan actuar. Una advertencia importante, el aceite esencial de hisopo puro en dosis altas puede ser neurotóxico. Úsalo siempre en infusión o en vapor, nunca el aceite esencial puro por vía interna. Y ahora llegamos a la granada. No aparece mencionada por nombre en los evangelios, pero era una de las frutas más sagradas y más presentes en el mundo de Jesús. Y lo que la ciencia encontró en su interior en los últimos 20 años es uno de los datos más sorprendentes de todo este video. Número 10. Granada, la fruta del templo de Jerusalén y el compuesto que tu intestino convierte en algo extraordinario. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una granada de verdad? No un zumo, no un yogur con sabor a granada, sino el fruto entero, con sus granos, con su zumo oscuro que tiñe todo lo que toca. Porque lo que ocurre dentro de tu cuerpo cuando lo haces es algo que la ciencia descubrió hace relativamente poco. Y que cambia completamente cómo deberías mirar esta fruta. La granada adornaba las columnas del templo de Jerusalén y aparece en los textos sagrados más de 20 veces. Era símbolo de vida, de fertilidad, de abundancia, y resulta que lo que hay dentro de una granada hace exactamente lo que esos símbolos prometían, aunque por razones que nadie en el siglo I podía explicar. Las punicalaginas son los polifenoles principales de la granada. Cuando llegan a tu intestino, las bacterias de tu microbiota los convierten en un compuesto llamado urolitina A. Y la urolitina A tiene una actividad documentada sobre un proceso celular denominado mitofagia. La capacidad de tus células para eliminar mitocondrias dañadas y regenerarlas. Ese proceso está directamente vinculado con el envejecimiento celular, la energía muscular y la inflamación crónica. Y aquí está la parte que más sorprende, no todo el mundo puede realizar esa conversión. Se estima que solo entre el 30 y el 40% de las personas tienen las bacterias intestinales necesarias para producir urolitina A de forma eficiente. Lo que significa que si tu microbiota está deteriorada, por antibióticos, por estrés, por años de alimentación procesada,
Puede que estés comiendo granada sin aprovechar su potencial más profundo. Eso no es un problema sin solución, es información que cambia lo que decides comer a continuación. Lo que sí actúa para todo el mundo es el efecto de la granada sobre la inflamación vascular. Los estudios sobre consumo de zumo de granada y presión arterial muestran reducciones significativas con un consumo continuado de 4 a 8 semanas. La fruta que adornaba el lugar más sagrado del mundo de Jesús lleva dentro una química que tu intestino puede convertir en uno de los compuestos más interesantes que la ciencia del envejecimiento está investigando hoy. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Zumo de granada fresco. Extrae el zumo de una granada fresca, córtala por la mitad y presiónala como si fuera un limón. O desgrana y tritura los granos. Bebe 200 mililitros de zumo natural sin azúcar añadido al día, preferiblemente en ayunas. Evita los zumos comerciales, la mayoría están pasteurizados y con azúcar añadido, lo que degrada los polifenoles activos. Remedio 2. Infusión de cáscara de granada. La cáscara de granada tiene una concentración de polifenoles todavía mayor que el fruto. Seca la cáscara al sol o en el horno a temperatura baja durante 2 horas. Coloca un trozo de unos 5 gramos en 300 mililitros de agua, hierve 10 minutos y cuela. Bebe una taza al día. El sabor es astringente e intenso, es normal. Llegamos ahora al tramo final de este video. Las 5 plantas que siguen son las menos conocidas de las 15 y las que tienen los datos más sorprendentes. Si llegaste hasta aquí y aún no formas parte de la comunidad de Raíces Divinas, suscríbete ahora. Eres exactamente el tipo de persona para quien hacemos este contenido. Número 11. Mirra, el regalo de los magos que la odontología moderna redescubrió 2000 años después. Mateo 2:11, los magos de Oriente traen al niño Jesús oro, incienso y mirra. Durante siglos nos preguntamos por qué llevar resina a un recién nacido. La respuesta es más práctica de lo que parece. La mirra, la resina seca del árbol comipora, era en el mundo antiguo lo que hoy sería una combinación de antiséptico, analgésico y conservante. En las rutas de caravanas del desierto, donde una herida infectada podía significar no alcanzar el siguiente oasis, la mirra era lo primero que se sacaba de las alforjas. No era un lujo, era supervivencia. Y la ciencia moderna la encontró donde nadie la esperaba, en la odontología. Los compuestos activos de la mirra tienen una actividad antimicrobiana documentada contra varios patógenos orales, incluyendo algunos de los principales responsables de la periodontitis y las infecciones de encías. Algunos odontólogos en Europa y Estados Unidos están incorporando extractos de mirra en enjuagues para pacientes con enfermedad periodontal, con evidencia real detrás. Si alguna vez has tenido una afta que te impedía comer, hablar o simplemente estar cómoda, y esperaste 10 días a que desapareciera sola porque no sabías qué más hacer, el remedio que viene a continuación va a transformar ese protocolo para siempre. La mirra tiene además propiedades antiinflamatorias sistémicas documentadas con inhibición de ciertas prostaglandinas inflamatorias, y su actividad antimicrobiana se extiende a varios hongos, lo que la hace relevante para infecciones por cándida en mucosas. En la Pasión, Marcos 15:23 menciona que a Jesús le ofrecieron vino mezclado con mirra, una mezcla que en el mundo romano se empleaba como analgésico. La resina que los magos trajeron desde Oriente llevaba dentro una farmacología que 2000 años después está siendo incorporada en consultas dentales del siglo XXI. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Enjuague bucal de mirra para encías y salud oral. Disuelve 5 gotas de tintura de mirra en 100 mililitros de agua tibia. Enjuaga durante 60 segundos y escupe. No tragues. Úsalo una vez al día después del cepillado nocturno. Para inflamación aguda de encías, úsalo 2 veces al día durante una semana. Remedio 2. Aplicación directa en aftas o heridas en la boca. Una gota de tintura de mirra aplicada directamente sobre el afta con un bastoncillo de algodón. Sí, escuece. Es normal y es la señal de que está actuando. Aplica 3 veces al día. La mayoría de las aftas tratadas con mirra reducen su tamaño de manera notable en 48 horas.
Ahora llegamos a la planta más costosa de todo este video, la que María usó para ungir los pies de Jesús en Juan 12, y que hizo que Judas protestara porque valía el salario de un año de trabajo. Hay una razón por la que valía tanto, y tiene todo que ver con lo que hace por tu sistema nervioso. Antes de continuar, si alguna de estas plantas te está resonando, cuéntamelo en los comentarios. En Raíces Divinas esos mensajes nos guían para saber qué investigar a continuación. Número 12. Nardo, el perfume que valía un año de salario y lo que hace por tu sistema nervioso. Juan 12:3. María toma un frasco de nardo puro, 300 gramos, y unge los pies de Jesús. Judas protesta, ese perfume valía 300 denarios, un año de salario de un trabajador. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el valor del nardo en el siglo I. No era un lujo accesible y sus propiedades eran conocidas en todo el mundo antiguo. El nardo, Nardos Takis Jatamansi, crecía en las laderas del Himalaya, a más de 3.000 metros de altitud. Llegaba a Palestina tras semanas de travesía en caravana desde India o Nepal. Hay un tipo de agotamiento que las mujeres describen de una manera muy específica: el cuerpo pide parar, pero la mente no puede. Es el agotamiento de quien cuida, de quien gestiona, de quien carga el peso del hogar y del trabajo y de todos los demás. Y el nardo tiene algo muy concreto que decir sobre ese estado, no como solución mágica, sino como regulador del sistema nervioso con 2000 años de observación y evidencia moderna detrás. Los compuestos activos del nardo, principalmente Jatamansona y nardin, tienen una actividad documentada sobre el sistema nervioso central. Los estudios más sólidos muestran un efecto sedante y ansiolítico real con un mecanismo de acción sobre los receptores de serotonina y GABA. En investigaciones, la Jatamansona mostró efectos comparables a ciertos ansiolíticos convencionales en la reducción de respuestas al estrés, sin el perfil de dependencia de esos medicamentos. Hay investigación preliminar también sobre su efecto neuroprotector. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Aceite de nardo para ansiedad e insomnio. El aceite esencial de nardo, Nardos Takis Jatamansi, se encuentra en tiendas especializadas y en línea. Diluye 2 gotas en una cucharadita de aceite de coco o de almendras y aplica en las muñecas, el cuello o las plantas de los pies antes de dormir. También puedes añadir 3 gotas a un difusor de aromaterapia en el dormitorio 30 minutos antes de acostarte. Remedio 2. Infusión de raíz de nardo. La raíz de nardo seca se encuentra en herbolarios especializados. Una cucharadita en 250 mililitros de agua a unos 80 grados durante 10 minutos tapada. Bebe 30 minutos antes de acostarte. El sabor es terroso e intenso. El efecto sobre la calidad del sueño es notable con uso continuado. Llegamos ahora al incienso, el mismo obsequio que los magos trajeron junto a la mirra. Y hay un dato sobre lo que contiene el árbol boswellia que, cuando los investigadores lo publicaron, generó conversaciones en los departamentos de reumatología de varios hospitales europeos. Número 13. Incienso y boswellia, el humo del templo que la reumatología moderna está convirtiendo en tratamiento. Hay personas que llevan años tomando antiinflamatorios para el dolor articular y que cada vez necesitan mayor dosis para lograr el mismo efecto. Y hay investigadores en departamentos de reumatología de hospitales europeos que llevan una década estudiando una resina que los magos de Oriente trajeron hace 2000 años, porque descubrieron que actúa sobre la inflamación por una vía completamente distinta a cualquier medicamento convencional. Los ácidos boswélicos, especialmente el ACVA, inhiben de forma específica una enzima llamada 5-lipoxigenasa. Esa enzima es responsable de producir leucotrienos, moléculas inflamatorias clave en la artritis reumatoide, la osteoartritis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Los antiinflamatorios convencionales, como el ibuprofeno, actúan sobre otra vía. La boswellia actúa sobre una vía distinta y complementaria, lo que la hace especialmente interesante en casos donde los convencionales no son suficientes o no son tolerados. Si tienes rodillas que crujen al bajar escaleras, manos que se agarrotan por las mañanas, o una espalda que lleva meses recordándote que está ahí, este mecanismo es relevante para ti.
No como sustituto de lo que tu médico te indica, sino como una herramienta complementaria con evidencia clínica real que probablemente nunca te han mencionado en consulta. Los ensayos clínicos son sólidos. Un estudio con pacientes de osteoartritis de rodilla mostró una reducción significativa del dolor y una mejora de la movilidad tras 8 semanas de extracto de boswellia estandarizado. Otro estudio sobre enfermedad de Crohn mostró resultados comparables a ciertos tratamientos farmacológicos en la reducción de la inflamación intestinal. Lo que hace especialmente relevante a la boswellia no es solo su eficacia, es su perfil de seguridad. A dosis adecuadas y en extractos estandarizados, los efectos secundarios documentados son mínimos comparados con los antiinflamatorios de uso prolongado que pueden generar daño gástrico, renal y cardiovascular con el tiempo. La resina que ascendía en humo al cielo del Templo de Jerusalén llevaba en su interior una molécula que actúa donde los antiinflamatorios convencionales no alcanzan, y que 2000 años después está entrando por la puerta de atrás de la reumatología moderna. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Extracto de boswellia en cápsulas. Busca cápsulas de extracto de boswellia serrata con al menos 65% de ácidos boswélicos y al menos 10% de ACVA. La dosis estudiada en la mayoría de los ensayos clínicos está entre 300 y 400 miligramos 3 veces al día. Los efectos sobre el dolor articular suelen comenzar a percibirse entre la 4ª y la 8ª semana de uso continuado. Remedio 2. Resina de incienso para inhalación. La resina de boswellia en bruto se encuentra en herbolarios y tiendas de productos naturales. Quema una pequeña cantidad sobre carbón de incienso en un quemador adecuado y deja que el humo llene la habitación durante 10 a 15 minutos. Los terpenos del humo de boswellia tienen actividad documentada sobre los receptores del sistema nervioso. La siguiente es la más amarga de las 15 y la que tiene la historia más dramática de todo este video, porque el ajenjo desapareció de la medicina popular no porque dejara de funcionar, sino porque la industria del alcohol lo convirtió en el centro de un escándalo que duró décadas. Lo que eso ocultó es precisamente lo que necesitas saber. Número 14. Ajenjo, la planta que prohibieron por el absenta y lo que escondió esa prohibición. El ajenjo tiene una reputación oscura, y esa reputación no es accidental, fue construida. A finales del siglo XIX, el absenta, una bebida alcohólica con ajenjo como ingrediente principal, se convirtió en el símbolo de la bohemia parisina y después en el chivo expiatorio de todos los males sociales de la época. Se afirmó que la tuzona, el compuesto activo del ajenjo, provocaba alucinaciones, locura y epilepsia. El absenta fue prohibida en la mayor parte de Europa y América a principios del siglo XX. Décadas después, la investigación demostró que la tuzona a las dosis presentes en el ajenjo medicinal no causa ninguno de esos efectos. El problema del absenta era el alcohol de mala calidad y el metanol contaminante. No el ajenjo. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. En el mundo de Jesús, el ajenjo, Artemisia absinthium, era una planta de uso medicinal ordinario, presente en textos del período del Segundo Templo como parte de los remedios de purificación y digestivos. Su amargor extremo era su virtud. Los compuestos amargos, absintina y artapsina, estimulan la producción de bilis y de enzimas digestivas de una forma que ninguna planta dulce puede imitar. La investigación moderna ha hallado que las lactonas esquiterpénicas del ajenjo tienen actividad antiparasitaria documentada, incluyendo estudios sobre su efecto contra ciertos protozoos intestinales, y su actividad sobre la bilis y la digestión de grasas está bien respaldada en estudios farmacológicos. Una advertencia importante antes del remedio. El ajenjo no debe usarse durante el embarazo ni la lactancia, tampoco en personas con úlcera gástrica activa, ni nunca en forma de aceite esencial puro por vía interna. La planta más amarga de este video fue silenciada por un escándalo que no era suyo, y lo que ese silencio ocultó durante 100 años es una farmacología que el mundo antiguo usó con más criterio del que le reconocemos. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Tintura de ajenjo para digestión lenta. La tintura de ajenjo se encuentra en herbolarios. De 10 a 15 gotas en un vaso de agua fría 15 minutos antes de las comidas principales. No más de 3 semanas de uso continuado, una semana de descanso por cada 3 de uso. Remedio 2. Infusión de ajenjo muy suave.
Media cucharadita de ajenjo seco en 250 mililitros de agua caliente durante no más de 5 minutos. Bebe pequeños sorbos antes de la comida. Si en algún momento sientes molestia gástrica, detén el uso. Y llegamos al número 15. La hemos reservado para el final porque tiene el respaldo científico más voluminoso de las 15 y un secreto sobre cómo utilizarla que transforma por completo su eficacia. Una raíz de color naranja intenso que ha sido analizada en más de 10.000 publicaciones científicas. Y cuya clave para aprovecharla de verdad está en tu cocina. Número 15. Cúrcuma, la raíz de 10.000 estudios y el secreto que lo cambia todo sobre cómo usarla. Si hay una planta en este video que la ciencia moderna ha analizado con mayor profundidad que ninguna otra, es esta, y paradójicamente es la que peor aprovechamos. La cúrcuma viajó desde el sur de Asia hasta el Mediterráneo oriental a través de las rutas de comercio de especias que conectaban India con Egipto, Palestina y Roma. Los textos médicos del periodo del Segundo Templo documentan el uso de especias amarillas en remedios digestivos y antiinflamatorios. En el mundo donde vivió Jesús, la cúrcuma circulaba. La curcumina es el compuesto activo de la cúrcuma y cuenta con más de 10.000 estudios publicados sobre sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, neuroprotectoras y potencialmente anticancerígenas. Esa última palabra hay que usarla con mesura. La investigación es prometedora, pero los ensayos clínicos en humanos todavía están en curso. Lo que sí está sólidamente documentado es su actividad antiinflamatoria. La curcumina inhibe el factor NF-κB, uno de los principales interruptores moleculares de la inflamación crónica en el cuerpo. Pero aquí está el problema y la razón por la que la mayoría de las personas que consumen cúrcuma no notan nada. La curcumina tiene una disponibilidad biológica extremadamente baja. Tu cuerpo la absorbe con dificultad, la metaboliza rápido y la elimina antes de que pueda actuar. El potenciador de absorción más eficaz, documentado en estudios que muestran un incremento de hasta el 2000%, es la piperina, el compuesto activo de la pimienta negra. 2000 años antes de que nadie supiera qué era la piperina o la curcumina, las tradiciones culinarias de India, Persia y el Mediterráneo oriental ya combinaban la cúrcuma con pimienta negra en prácticamente todas sus recetas. No por casualidad. Por observación. Generaciones de personas notaron que la combinación funcionaba mejor. Y tenían razón por razones que tardaron 2 milenios en comprenderse. La raíz más estudiada de la historia de la fitoterapia lleva dentro un secreto que solo funciona cuando sabes cómo usarla. Y ahora lo sabes. Lo que puedes hacer hoy. Remedio 1. Leche dorada. En un caso, calienta 250 mililitros de leche vegetal o de vaca según tu preferencia. Añade una cucharadita de cúrcuma en polvo, un cuarto de cucharadita de pimienta negra recién molida, una cucharadita de aceite de coco o ghee y miel al gusto. Calienta sin hervir, remueve bien y bebe templada. Úsala cada noche durante al menos 3 semanas para notar el efecto acumulativo. Remedio 2. Pasta de cúrcuma para uso tópico. Mezcla 2 cucharadas de cúrcuma en polvo con suficiente aceite de coco para formar una pasta espesa. Aplica sobre la zona con inflamación articular o cutánea, cubre con una gasa y deja actuar 30 minutos. La cúrcuma tiñe, usa ropa que no te importe manchar y protege las superficies. Retira con agua tibia y jabón. Úsala 3 veces por semana. Si buscas un efecto más concentrado y constante, los suplementos de curcumina con piperina o en forma de curcumina fosfolipídica son notablemente más eficaces que el polvo solo. Pero la leche dorada con pimienta negra es una entrada gratuita, deliciosa y bioquímicamente correcta. 15 plantas, 2000 años, y la mayoría en tu cocina o a 10 minutos de un herbolario. Pero hay algo que vale la pena nombrar antes de que te vayas. Todo lo que viste hoy, el hisopo en la cruz, el nardo en Betania, la mirra de los magos, era el conocimiento médico ordinario de su época. No era magia ni milagro, era lo que la gente sabía que funcionaba porque lo había visto funcionar generación tras generación. La ciencia moderna está llegando ahora a ese mismo conocimiento por otro camino, y en la mayoría de los casos está descubriendo que tenían razón. Lo que eso significa es que hay toda una capa de conocimiento práctico que fue desplazada.
no porque dejara de funcionar, sino porque llegaron alternativas más rentables de producir y más fáciles de patentar. Y esa capa sigue ahí, en los textos, en las plantas, en las tradiciones que todavía no hemos perdido del todo. La pregunta que permanece después de este video no es cuál de estas plantas vas a probar primero, es cuántas más hay. ¿Cuántas plantas más aparecen en los textos sagrados de otras tradiciones, la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, los textos mayas, con el mismo patrón, uso documentado durante milenios, explicación científica que llega 2000 años después? Eso es lo que sigo buscando, porque creo que hay un conocimiento que nos pertenece, que siempre nos perteneció, y que merece ser recuperado con rigor, con honestidad, y sin venderte nada que no puedas hacer tú misma en casa. Si quieres ser la primera en saber lo que encuentre, suscríbete a Raíces Divinas ahora mismo. Y si alguna de estas plantas ya forma parte de tu vida cotidiana, cuéntamelo en los comentarios. Esos testimonios valen más de lo que imaginas.